Bienvenidos al podcast HMC, donde tenemos una conexión vital con nuestros pacientes. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su mini podcast de Honduras Medical Center, Conexión Vital. Les habla el doctor Luis César Rodríguez. Yo soy médico especialista en neurología desde su centro de hace aproximadamente 15 años. Y tengo el privilegio el día de hoy y la alegría de compartir este espacio con un buen amigo y colega, el doctor José Hernández. ¿Qué tal, José? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, igualmente. José, pues él es especialista en geriatría y en gerontología. Y hoy vamos a hablar de un tema que es bien común, muy importante. Y sé que para todos ustedes en su familia será muy interesante lo que vamos a platicar el día de hoy, porque es un problema de salud pública mundial. Hoy vamos a hablar un poquito, José, sobre lo que son las demencias y todo lo que implica, ¿no? Que es un área que vemos todos los días en nuestro consultorio. Pero primero me gustaría, José, que le expliques a nuestros oyentes qué es la diferencia de geriatría y gerontología en tu área. Es algo bien interesante, ¿verdad? Buenos días a todos, un placer de verles de nuevo. Pues es importante hablar de geriatría y gerontología, ya que pues no tenemos esa cultura del ir al geriatra, ¿verdad? Porque pues es algo de repente un poco nuevo, un poco extraño, ¿verdad? Mucha gente no lo sabe. La geriatría es pues la especialidad médica que se encarga del diagnóstico, el tratamiento y la prevención de las enfermedades en el adulto mayor. La gerontología es más una disciplina, es una ciencia, de hecho, que pues como ciencia abarca diferentes aristas en todo lo que tiene que ver con el estudio del envejecimiento. O sea, ahí en gerontología no solamente vemos la parte médica, sino que vemos la parte psicológica, vemos la parte social, vemos incluso, el entorno, vemos la parte de afectividad, la parte que tiene que ver incluso con economía. Bueno, nosotros vemos hasta la parte arquitectónica en gerontología. O sea, las ayudas técnicas dentro del hogar, las ayudas técnicas dentro de un establecimiento, donde tienen que haber barras antideslizantes, donde tienen que haber pasamanos, donde tienen que haber rampas. O sea, todo eso lo vemos también en gerontología. Entonces, es algo bien amplio, ¿verdad? De hecho, parte de nuestro servicio se da en domicilio. Nosotros tenemos, o sea, el geriatra tiene que estar de la casa. Tiene que estar pues preparado, mentalizado de que va a tener que hacer visitas domiciliarias. Porque muchos pacientes pues ya tal vez con alguna lesión física, digamos una fractura de cadera, que de repente no puede optar a un tratamiento quirúrgico, entonces se le da manejo conservador, pero es un paciente que queda en cama, pues. Entonces ya cuando desea, pues necesita la atención nuestra, generalmente el familiar, que es quien nos contacta a uno, pues nos dice: doctor, pero fíjese que mi papá está acostado, no puede moverse, movilizarlo en ambulancia se me hace muy costoso, entonces nos gustaría ver si nos pudiera visitar en casa. De eso es un ejemplo así bien típico, ¿verdad? Pero sí, pues parte de nuestra atención es domiciliaria. También tenemos, pacientes al final de la vida, pacientes que no, pues ya definitivamente pierden todas sus funciones, tanto cognitivas como físicas, pues son personas que no pueden movilizarse a la casa. Y muchas veces, como el tema que nos atañe hoy, personas demenciadas, personas que están con un problema demencial serio y pues que incluso por pena, ¿verdad? Por su comportamiento, que ya lo vamos a compartir, pues no les gustaría estar, por ejemplo, en una sala de espera o compartiendo el pasillo del hospital, porque de repente son personas con algún comportamiento tanto agresivo o un tanto desinhibido, pues. Entonces, pues son personas que de repente buscan hablar con extraños o cosas así. Entonces, pues por ese tipo de situaciones mucha gente también opta por la atención domiciliaria. Sí. Pero sí es importante, ¿no? Sí, correcto. Y me pareció interesante empezar por ahí porque, como todos ustedes sabrán, se imaginarán, pues las demencias son enfermedades, son condiciones que son casi la mayoría del adulto mayor. Entonces, tanto los geriatras, los neurólogos y otras especialidades que nos apoyan, tenemos que ver mucho con estos casos, y la tendencia pues ahora es trabajar en equipo, ¿no? Por supuesto. Entonces, nosotros, por ejemplo, los neurólogos tenemos a veces dificultad de tiempo para ir a esas visitas domiciliares. Ustedes nos apoyan y trabajamos definitivamente así que sí, en equipo. Pero bueno, entrando en materia, José, yo te quería hacer una pregunta primero, trasladarte una pregunta que me hacen muchas veces los familiares o los mismos pacientes al inicio, ¿no? Porque siempre estas enfermedades imponen temor, ¿no? Al paciente, a la familia, cuando se menciona la palabra demencia, porque todo mundo intuye que es una situación progresiva, incurable. Muchas veces así es, ¿no? Pero da mucho temor. Entonces se tiende a minimizar los síntomas, se tiende a justificarlos o a ocultarlos.
Entonces siempre me dicen, doctor, pero los olvidos son propios de la edad, es normal que se me olviden las cosas. Siempre me hacen esa pregunta inicial, ¿qué le dirías tú, qué dices a tus pacientes? Por supuesto, por supuesto. Y bueno, lo primero eso es algo fundamental, es una premisa que tenemos que hacer, que no todo olvido es Alzheimer. Ok, eso tenemos que quitárnoslo de la cabeza. La gente, bueno, es muy típico esto de que, sobre todo, incluso personas jóvenes, pues, llegan a la casa y llegan a la cocina y dicen, ¿y a qué venía? ¿Y qué venía a hacer? O se me olvidaron las llaves del carro, o se me olvidó llevar un suéter, se me olvidó traer a los niños. O sea, son cosas bien cotidianas, pues. Pero la gente dice, ay, ya se me olvidaron las llaves del carro, ya tengo Alzheimer. Y la verdad es que eso es algo que tenemos que establecer, pues, ¿verdad? Que no todo olvido es Alzheimer. Por otro lado, no de encajarnos en este término tan coloquial ahora, que es el término de demencia senil, ¿verdad? Porque, bueno, por lo menos a nivel médico, a nivel de diagnósticos clínicos, el término de demencia senil no se utiliza, pues se utiliza más, como le decía, a nivel coloquial, ¿verdad? Pero no siempre a nivel profesional, a nivel técnico, digamos, ¿verdad? Hay una amplia clasificación de demencias, y entonces pues es deber nuestro, ¿verdad? Tanto el neurólogo como el geriatra, pues hacer una marcha diagnóstica precisa, ¿verdad? Y pues llegar al diagnóstico preciso de qué tipo de demencia puede tener esta persona. Los olvidos son frecuentes a cualquier edad, ¿verdad? Y sobre todo en la persona mayor, pues sabemos que existe este declinar cognitivo, ¿no? O sea, igual como todas nuestras partes, como todos nuestros órganos, pues tienen su vida útil, pues. Entonces empieza este declinar en la parte cognitiva, y esto pues se puede ver afectado gradualmente. Así como también hay muchas personas, yo he tenido pacientes de 100, 105 años con su memoria completamente preservada, pues. De hecho, tuve una paciente que hace un par de meses falleció, 105 años. Y esa señora fue lúcida, consciente y orientada hasta el último día de su vida. Falleció de dengue. ¿Verdad? No falleció de una complicación relacionada con un Alzheimer o con un Parkinson, ¿verdad? Que son generalmente de las demencias que más podemos observar en nuestro medio, ¿verdad? Pero no, la señora fue completamente lúcida hasta el último día de su vida, ¿verdad? Entonces, sí, existen estos casos excepcionales, ¿verdad? Pero así como también existen gente que empiezan a desarrollar algún síndrome demencial desde etapas tempranas de la vida. Imagino que tú has tenido pacientes de 30, 35 años con algún problema demencial, ¿no? Sí, hemos tenido, hay casos, y no es lo usual, no es lo más frecuente, lo típico, pero sí existen las demencias en personas jóvenes, o decimos de inicio temprano, ¿no? Pero en cuanto a la gente joven, es un motivo de consulta frecuente, José, que llegan por eso, porque se me olvida todo, porque no me puedo concentrar, no puedo aprender. Y muchas veces está bien, pues el paciente tiene que ir al médico, es el médico el que tiene que decir esto es X, esto es Y, ¿verdad? Sobre todo les digo yo a mis pacientes o a la familia, cuando los olvidos impresionan que son progresivos, o cuando ya comienzan a afectar las actividades de nuestra vida cotidiana, ese es un buen momento para ir al médico. Pero muchas veces, por ejemplo, que es de los motivos más frecuentes hoy en nuestra sociedad, en nuestra vida, es la ansiedad, por ejemplo, el alto nivel de estrés, los trastornos del dormir, ¿verdad? Las deficiencias de vitaminas que están muy en boga. Eso puede ser una causa más que justificable para que un paciente tenga un deterioro cognitivo, olvidos, como tú decías, o como dice la gente, ¿verdad? Y eso pues se revierte. Entonces, bien lo contaste tú, ¿verdad? No todo olvido es Alzheimer, no todo olvido es demencia, pero tampoco hay que confiarse, ¿no? Hay que ir siempre al médico, ¿verdad? Por eso, pues sobre todo para liberar este tipo de ansiedades, ¿no? De decir, bueno, ¿y entonces qué tendré? Sí. ¿Verdad? Y eso, quienes estamos capacitados para decirlo somos nosotros. Sí, y ¿sabes también por qué? Porque algunas situaciones pueden ser totalmente reversibles y hasta curables, si se llega a tiempo, ¿verdad? Totalmente. Entonces, sí, ese es un dato importante que queríamos que sí todos entendiéramos. Como tú bien dijiste, los olvidos es parte del proceso de envejecimiento de nuestro cuerpo. Fíjate que ahora ya hay estudios que dicen que desde los 40 años comienza el proceso de deterioro cognitivo en las personas. Así es. Y de ahí es muy importante que todos mantengamos nuestro cerebro en actividad, ¿no? Que tengamos, a veces yo les digo siempre, uno termina el colegio, la universidad o la maestría y muchos ya dejamos de estudiar, ¿verdad? Ya solo nos dedicamos al trabajo, al día a día, y ya no ponemos nuestra memoria a trabajar. Y aunque no es exactamente lo mismo, pero el cerebro es como un músculo. Si no lo usamos, vamos perdiendo facultades, ¿verdad? Es algo que yo le digo a mis pacientes siempre. El cerebro es un músculo. Si usted no lo utiliza, se le va a atrofiar. Así es. La demencia, José, realmente no es una enfermedad. Las demencias son un grupo de condiciones. Y como tú lo sabes bien, ¿verdad? Y para conocimiento de nuestra población, inclusive ya se está intentando quitar el término demencia.
Porque eso implica mucho estigma, ¿verdad? Y ahora tenemos otros términos. Nosotros le llamamos ahora el trastorno neurocognitivo mayor o menor, según sea el caso, ¿no? Así es. Pero para que todo el mundo nos entienda, pues seguimos utilizando demencia porque es un término bien acuñado hasta en la comunidad médica, inclusive. Pero no es una sola enfermedad, sino que son una serie de condiciones de diferente causa, de diferente pronóstico también. Como repetía, algunas son reversibles, otras no, algunas tienen cura, otras pues no, valga la redundancia, ¿verdad? Y muy importante también lo que tú mencionabas, ¿verdad? Que se sigue acuñando ese término de demencia senil, ¿verdad? O demencia del adulto mayor, y eso es importante dejarlo bien establecido, ¿verdad? Eso no es normal. La demencia en el adulto mayor, eso sí es patológico, diferente a lo que mencionamos al inicio, ¿no? Entonces, cuando decimos, tu pregunta, que un paciente tiene una demencia, entonces hay criterios establecidos, ¿verdad? Lo más importante es demostrar que existe una pérdida de funciones cognitivas, una o más funciones cognitivas, llámese memoria, por ejemplo, el lenguaje, José, que es la capacidad de expresar, de entender, de llamar las cosas por su nombre, problemas, por ejemplo, de cálculo, de matemáticas, de aritmética, de toma de decisiones, de solventar nuestros conflictos del día a día, la orientación, por ejemplo, qué día es hoy, qué fecha, dónde estamos, en qué mes. Entonces, sí hay varias funciones cognitivas que se tiene que demostrar en base a la historia del paciente y a una buena evaluación cognitiva también. No basta solo con lo que la familia nos dice, sino que nosotros hacemos una evaluación cognitiva, y si vemos que una o más funciones de esas se está perdiendo significativamente en forma progresiva y que está afectando la vida de la persona, las actividades cotidianas, eso es un paciente con un diagnóstico clínico de demencia. Luego viene, ese es el punto de partida, es una demencia. Luego viene la siguiente pregunta: ¿cuál demencia es? ¿Cuál demencia? Y que ahí vienen otra serie de exámenes que hay que hacer, ¿verdad? Para intentar apoyar ese diagnóstico, ¿verdad? Y ver cuál es el tratamiento que se puede ofrecer y el pronóstico hacia el paciente. Muy bien, excelente, excelente. Sí, entonces esos son el diagnóstico de demencia, que no es sinónimo de Alzheimer también, que mucha gente también confunde una con la otra, y no es así, que tú lo mencionabas también, ¿no? Sí, epidemiológicamente el Alzheimer es el tipo de demencia más prevalente en nuestro medio, pero no toda demencia es Alzheimer, pues, volviendo a la premisa esta que decíamos al principio, ¿no? No toda demencia es Alzheimer, pero sí es la más frecuente. Pero por eso es importante este diagnóstico diferencial. Es importante, pues, hacer estos estudios de imagen, estudios clínicos, ¿verdad? Aplicamos siempre, yo pienso que tanto tú como yo aplicamos en nuestro consultorio el test del Mini-Mental, ¿verdad? Que nos sirve casualmente para demostrar lo que tú decías, pues, el hecho de que haya problemas de cálculo, que haya problemas de orientación, que haya problemas de asociación, de juicio, de pensamiento, ¿no? De memoria, ¿verdad? Que todos esos son áreas que se evalúan en el Mini-Mental, pues. Entonces, es importante que partamos de ahí para luego, con una sospecha clínica, con un Mini-Mental alterado, pues ya poder buscar un estudio de imagen, incluso algún perfil biofísico, ¿verdad? O algún, estudios laboratoriales, pues, ¿verdad? Que también nos ayudan de alguna manera. En general, ¿cuál es el perfil que tú utilizas en el laboratorio, por ejemplo, cuando hay sospecha de algún problema demencial en alguna persona? De la parte laboratorial, pues siempre es importante ver todo el perfil hormonal del paciente, ¿verdad? Porque dentro de las causas de deterioro cognitivo reversible muchas veces se encuentran los problemas hormonales. Te pongo, por ejemplo, un hipotiroidismo. Así es. Un hipotiroidismo es parte del protocolo, es una ¿no? causa que el paciente puede simular como que tuviera una enfermedad de Alzheimer o una demencia, y resulta que encontramos la famosa TSH altísima, ¿verdad? Para ponerte un ejemplo, y muy con solo corregir eso, mayores, ¿verdad? Frecuente en el adulto mayor, ¿verdad? Otra entidad te mencionaba las deficiencias de vitaminas, ¿verdad? La vitamina B12, por ejemplo, una de ellas, vitamina B1, entre otras, ¿verdad? Inclusive un poquito la vitamina D puede afectar cognitivamente también. Entonces siempre hay que solicitar eso, ¿verdad? Y pues hay algunos marcadores genéticos que se pueden solicitar aquí en nuestro país de factor de riesgo para enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, hay una que se llama el genotipo ApoE4 que se puede solicitar, ¿verdad? Y aproximadamente en nuestro país pues vamos a tener ya estudios un poco más avanzados de medir niveles de proteína beta-amiloide, proteína tau, que eso ya nos va a ayudar mucho a poder adelantar el diagnóstico de enfermedades como Alzheimer y otras, ¿no?
Excelente, Sí. excelente. Y en cuanto a estudios de imagen, pienso que ya estamos en nuestro medio bueno, no sé, eso sí, me gustaría que me lo aclararas, si ya tenemos acceso a las tomografías por emisión de positrones. Sí, usualmente lo que hemos utilizado aquí convencionalmente ha sido la tomografía, la resonancia magnética, que si bien no son los exámenes ideales para sobre todo las enfermedades degenerativas que producen demencia, pero sí nos ayudan mucho a hacer diagnóstico diferencial, decimos nosotros, que es descartar otras causas fuera de los problemas neurodegenerativos. Vaya, por ejemplo, hemos tenido pacientes que han simulado un cuadro demencial y lo que tienen es un tumor. Así es. Un tumor, ¿verdad? Eso, Hace 2 días vimos un paciente aquí en la emergencia precisamente que venía con un cuadro progresivo de que se mostraba el señor apático, fíjate, me decía que estaba deprimido, que el señor estaba deprimido, que no quería hablar, que no quería comer, que lo notaban callado, que hablaba poco. Me dice, mi papá siempre fue un profesional, un ejecutivo que resolvía, comunicativo, ¿verdad? Y de repente se fue apagando sin interés, inclusive ni para las cosas familiares, ¿verdad? Y vino aquí a la emergencia porque comenzó con dolor de cabeza. Y yo te digo, ese cuadro de apatía tenía ya varios meses, lentamente, ¿verdad? Y hasta pensar en un momento la familia llevarle a un psiquiatra, fíjate, ¿verdad? Hacia dónde van usualmente, y se entiende, Sí, pero la familia claro. pensaba en una depresión. Claro. Y al hacerle la tomografía tenía un tumor en el lóbulo frontal. Wow. Que Es fue bien parado. característico de esto, ¿no? De este tipo de comportamiento, ¿verdad? Sí, sí. Entonces sí, están esos diagnósticos diferenciales que hay que hacer, ¿verdad? También, por ejemplo, a veces pueden ser pacientes que tuvieron un infarto en zonas precisas del cerebro que pueden simular un cuadro de demencia, por ejemplo, un infarto en el tálamo. Así Puede es. haber un cuadro. Entonces sí hay que hacer ese tipo de exámenes, ¿verdad? Y en cuanto a la tomografía, lo que tú me preguntabas, sí tenemos en nuestro país algunos centros, ¿verdad?, que hacen este tipo de exámenes, ¿verdad? Pero no tenemos todavía como la experiencia, expertise nacional para afinar el diagnóstico de estas condiciones. Yo creo que el advenimiento de estas pruebas laboratoriales nuevas que te digo nos van a ayudar muchísimo más. Pero siempre, José, importante que también se entienda que el diagnóstico sigue siendo muy clínico, ¿verdad? Muy Totalmente. clínico, entonces un buen interrogatorio, la familia muy observadora, ¿verdad? Sí, de hecho en nuestra evaluación geriátrica yo siempre procuro que el paciente llegue acompañado idealmente de su cuidador, ¿verdad? Porque parte del interrogatorio que se hace en la evaluación clínica es con el cuidador, porque hay muchas cosas que las ve el paciente y ahí caemos, el paciente suele caer, y sobre todo paciente con algún grado de demencia, suele caer en un término que se llama la anosognosia, que es el desconocimiento de la enfermedad, es el desconocimiento de la condición en la que está. Es aquella típica persona que dice, no, pues yo estoy bien, a mí no me pasa nada, yo no sé por qué me trajeron, ¿verdad? Y no, pues, o sea, si el cuidador en este caso, que es la persona que lo está observando, observó algo anormal, entonces ahí es donde llegan al consultorio. Entonces es cuando pasa esto, ¿no? Mire, fíjese que traigo a mi papá porque empezó a comportarse de una manera extraña, empezó a orinarse en las esquinas del cuarto, empezó a defecarse, o sea, son muchas cosas que el paciente no las va a decir, pues no las va a manifestar, ¿verdad? Generalmente, ¿verdad? Pero si existe este término, como les decía, la anosognosia, ¿verdad? Que es esto, ¿no? Es el desconocimiento completamente de la condición en la que se está. Entonces, les decía, parte del interrogatorio es esta pregunta al cuidador, ¿verdad? ¿Cómo lo mira usted? O sea, como les decía, una cosa es cómo se ve el paciente y otra cosa es cómo lo ven los demás. Sobre todo este cuidador que es el que pasa con él prácticamente 24/7, ¿no? Entonces, él dice, no, pues mire, he observado este comportamiento, he observado esta agresividad, y es lo que hablábamos también, ¿verdad? Sobre todo estos tumores del lóbulo frontal que tienen a tener este comportamiento, en primer lugar, desinhibitorio, y en segundo lugar, hasta ciertos rasgos de agresividad, ¿no? Empiezan a tirar cosas, empiezan a gritar, empiezan a insultar a la gente, pues, ¿verdad? Y es muy típico también de esos tumores del lóbulo frontal, pero que no necesariamente, pues, tiene que ver con algún problema demencial, pues, ¿verdad? Pero sí, algunos tipos de otros grados de demencia, pues, ¿verdad? Que sí tienen estos grados de agresividad también. Yo tengo muchos pacientes que bueno, pareciera que es una etapa de la enfermedad, ¿no? Esta situación de la agresividad, ¿verdad? Pero pues que con ayuda nuestra, pues sí se van a resolver. Nuestra población pues, usualmente está más acostumbrada a identificar la demencia con olvidos, con que repite las cosas, como que el familiar vive más en el presente, ¿verdad? Pero pueden haber otros síntomas también que nos orientan hacia una demencia y con ese carácter progresivo. Ya mencionaba el doctor José, por ejemplo, los
los problemas de comportamiento, los problemas de conducta. Si ustedes tienen un familiar o un conocido que de repente cambia su forma de ser, que él no era así, vaya, por ejemplo, si era alegre y ahora es apático, como mencionaba, o viceversa, si era un doctor, por ejemplo, tranquilo y se volvió extrovertido, se volvió desinhibido. Pueden haber conductas hasta de hipersexualidad. Tú mencionabas Totalmente. la agresividad, o una persona que va perdiendo la capacidad de nombrar cosas por su nombre o a las personas por su nombre, o que no puede completar oraciones. También eso puede ser algo demencial, ¿verdad? También. Así es. O cambios de ánimo, simplemente una persona que de repente empieza a ponerse ansiosa, o puede ser también depresiva sin mayor justificación. Todas esas cosas pueden ser síntomas premonitorios de que algo va en curso, ¿verdad? Y por eso tiene que estudiárselo. La agitación psicomotriz es una situación bien importante, ¿verdad? Esta gente que no se puede estar quieta, que se sienta en un lugar y luego de repente se levanta, empieza a caminar por toda la casa, o empieza a caminar por todo el cuarto, o se va al baño, regresa, ¿verdad? Yo he tenido pacientes, por ejemplo, de que, bueno, tuve una paciente bien particular, pasaba sentada en el baño todo el día, porque ella decía que tenía que estar orinando. Entonces se levantaba, iba al baño, orinaba, regresaba al sillón, de ahí a los 2-3 minutos regresaba al baño porque tenía que orinar de nuevo, y tal vez muchas veces era ficticio, pues, porque iba, se sentaba al baño, pero no hacía nada, obviamente, pues. Y eso fue uno de los comportamientos que la hija por lo que me consultó, pues, nada, por el hecho que me decía, doctor, me dice, es que solo pasa en el baño, solo pasa orinando, solo pasa, y que necesito orinar, y era que hay urgencia, y que si no voy me orino, y iba al baño y nada, pues, y hacíamos exámenes de orina, y hacíamos urocultivos, y no, absolutamente nada, era totalmente normal. Entonces empezamos por calmar esta ansiedad de ir al baño, y luego, pues, después, pues ya tratar la parte demencial propiamente, pues, ¿verdad? Empezar a hacer esta marcha diagnóstica y todo eso. ¿Sabes qué otro síntoma es bien frecuente, verdad? Y que es bien preocupante o bien molesto en las casas, ¿verdad? Son las ideas delirantes de los pacientes, ¿verdad? Entonces, son aquellas personas que comienzan, la típica historia es que me roban algo y empiezan a esconder todo, guardan todo, o que escuchan ruidos, o que sienten que alguien se va a meter a la casa, o que creen que los andan persiguiendo. O sea, nosotros decimos delirios de persecución, delirios de daño, delirios de robo. Esto es bien frecuente y se convierte en un problema realmente en la casa, porque a veces el paciente desconfía hasta de la familia. Totalmente. Hasta de los nietos, del yerno, de la empleada, y se convierte en... Desarrollan esta personalidad paranoide, ¿verdad? Esto no, voy a esconder este dinero porque esa muchacha me roba. Voy a esconder estas joyas porque ahí anda mi hijo, que mi hijo me quiere robar, ¿verdad? Y es bien frecuente, bien típico en personas con trastornos demenciales esto, ¿no? Hace poco vimos una paciente, fíjate, que la recuerdo ahorita, que el grado de problema hasta en la vecindad, ¿verdad? Porque esta paciente, después de vivir 30 años en una colonia con unas buenas relaciones con sus vecinos, pues los hijos se casan, los hijos se van, ella lastimosamente pues, está sola, ¿verdad? Y que ese es un factor de riesgo. La soledad, ¿verdad? El aislamiento, ¿verdad? Para el deterioro cognitivo. La soledad es un mal consejero, señores. Sí, un mal consejero. Sí. Siempre hay que buscar acompañarse. Entonces ha comenzado a escuchar que los vecinos la insultan, que los vecinos le gritan, que los vecinos le dicen que se vaya de la colonia, ¿verdad? Y la señora, obviamente, el paciente cree que es verdad, son alucinaciones, son problemas de pensamiento, pero para el paciente es real. Imagínate la angustia, que te están gritando que te insultan, ¿verdad? Yo tuve una paciente. Pero ¿sabes cuál es el principal problema de la paciente? Disculpa, es que lo que más le duele es que la familia no le cree. No le cree. E insiste en esa idea, ¿no? Sí. Yo tuve una paciente que incluso decía que los vecinos le iban a tirar la basura enfrente de la casa, ¿verdad? Y una hija se tomó la molestia de estarse una semana con ella en la casa y nunca apareció nadie a tirar una bolsa de basura enfrente de la casa, pues. Sí. Entonces, estas ideas y son persistentes, ¿no? Y el paciente insiste en que esto pasa, en que a él le insultan, en que a él le dicen, en que le quieren robar cosas, en que se acerca alguien acá, es que ahí andaba un hombre parado, ahí estaba parado en la esquina, ahí estuvo como 2 horas. O sea, son cosas bien preocupantes, como tú decías, pues, el hecho. Y la persona persiste en esta idea, ¿no? Sí. Entonces es bien complicado. Sí, queremos aprovechar también este espacio, José, para que le digamos a nuestra población que nos consultan en los hospitales cuáles serían como los factores de riesgo. Hablemos un poquito de eso, ¿verdad? Para demencias, porque sí existen factores de riesgo hacia estas condiciones, ¿verdad? Y eso es importante. Primero, pues, tú sabes, muchas de estas enfermedades, sobre todo las degenerativas, pues tienen un factor de predisposición genética, hay genes involucrados.
Entonces, eso lastimosamente es una realidad que no se puede negar, ¿verdad? Si tenemos un antecedente en la familia cercana, sobre todo por vía materna, madre, abuela, pues hay más posibilidad que uno desarrolle estas condiciones. Luego, y el otro factor que no podemos modificar, pues es la edad, que viene siendo el principal factor de riesgo, y por eso es que hay tanta gente que tiene demencia ahora. Fíjate que son alarmantes los datos, José. Ahorita se dice que en el mundo hay 55 millones de personas con demencia, y se está calculando que van a haber, o sea, porque se está como acelerando la estadística. La proyección está 10 millones cada año. Se estima que 10 millones de nuevos casos. Nuevos casos, correcto. Que al 2050 de repente van a ser casi 150 millones de personas. Imagínate el reto para las familias, para los sistemas de salud, para los países, ¿verdad? Tener tanta gente con esta enfermedad que demandan plata, el gasto en cuidarlos, los medicamentos, enfermeras, hospitalizaciones, y son una población que no es económicamente productiva, ¿no? Y es lo que hablábamos también de la importancia de un cuidador, pues, o sea, el hecho de que esta es una persona que, en primer lugar, se desgasta él, ¿no? Porque ya de por sí su problema cognitivo conlleva un desgaste tanto físico como mental. Luego, el desgaste para la familia, para su entorno, ¿verdad? Eso es un problema que impacta directamente a su círculo cercano, ¿no? Y luego, esto también conlleva a la presencia de un cuidador. Generalmente, pues el cuidador, por situaciones sobre todo de tipo económico, generalmente el cuidador es un familiar, sí. Es un hijo, es un sobrino, es un nieto, ¿verdad? Pero que en algún momento va a desarrollar el síndrome del burnout del cuidador. O sea, el cuidador se quema también, el cuidador se cansa también. Entonces, es importante esta figura del cuidador, que también nosotros en geriatría la cuidamos. Sí, hay que educarlos, hay que enseñarles a los cuidadores. Así es, que sea el cuidador también. Y eso es parte, pues, de estas medidas preventivas que tenemos que implementar también. Ahora, sí hay factores, José, que sí se pueden modificar, que sí podemos intentar algo. Las enfermedades demenciales, sobre todo el Alzheimer, fíjate, es una condición muy estrechamente ligada a la enfermedad vascular del cerebro, ¿no? Nosotros decimos la aterosclerosis. Uh-huh. Entonces, es muy importante tratar de que nuestra gente, al llegar a esa edad, que la edad pues no la podemos modificar, tenga la menor aterosclerosis posible. Y esto se ayuda con la dieta, ¿no? Correcto. Entonces, por ejemplo, nos preguntan nosotros, ¿qué puedo hacer yo? Doctor, mi papá tiene Alzheimer, mi mamá tiene Alzheimer, tiene demencia, ¿qué puedo hacer yo para que no me dé? Yo le digo, pues, es difícil, como que genéticamente le va a dar, pero sí podemos intentar posponer la llegada, o tal vez evitar, si desde la edad adulta temprana cuidamos esos factores de riesgo. Es decir, si no nos hacemos hipertensos, si no nos hacemos diabéticos, o por lo menos tener un buen control de esos niveles, colesterol, triglicéridos, si no abusamos del alcohol, si no fumamos. Todos esos son factores que también tienen que ver, niveles de vitaminas apropiados, buen manejo de depresión, buen manejo de los trastornos del sueño desde edad temprana, ¿verdad? Ahora hasta hay factores de riesgo que están emergiendo, como por ejemplo el tema de la microbiota intestinal, ¿verdad? Así es. Se ha puesto bien en boga esto del uso de los probióticos. Todas esas cosas es importante pues, intentar pues, desde etapas tempranas poderlo controlar, ¿no? Así Entonces, tantas cosas que pudiéramos hablar, José, ¿verdad? De demencia, ¿verdad? Pero bueno, nuestro tiempo es corto, ¿verdad? Espero que este podcast les haya ilustrado a ustedes un poquito en general sobre las demencias. Y estamos en este Hospital Honduras Medical Center a sus órdenes, el doctor José, su servidor y todo el servicio de neurología también de este hospital, por si tienen algún paciente, por si tienen algún familiar o algún amigo con el cual ustedes han identificado el día de hoy. Recuerden lo que les dijimos antes, lo mejor es traerlo temprano para evaluarlo, ¿verdad? Para ver si algo es reversible o es curable, y si no, pues empezar su tratamiento apropiado a tiempo. José, excelente, me alegra verte, José. Igual, un placer. Un saludo a todos. Bueno.